Bueno, ¿qué tal muchachos? Vamos a continuar con el tema de la materia de ingeniería y yacimientos 2. Vamos a ver el tema de balance de materia para yacimientos petroleros. Bueno, vamos a ver como introducción. El concepto de balance de materia se asocia a la ingeniería y yacimientos con el equilibrio volumétrico que existe en el yacimiento entre los fluidos que originalmente contiene y los que quedan en él, después de haberse producido una determinada cantidad de petróleo debido a una declinación de la presión. Eh, Prácticamente con este análisis de balance de materia nosotros vamos a poder determinar en cualquier momento qué volumen de hidrocarburo pues queda en el yacimiento, ¿no? Y esta ecuación de balance de materia la propuso el señor Skirchus y también se conoce como ecuación de balance de materia o se abrevia EBM. Más adelante vamos a ver cómo se adapta esta ecuación con la técnica de Hafley-Nayodet para una mejor comprensión de los mecanismos de empuje que actúan en el yacimiento, obviamente a condición primaria. Bueno, vamos a ver lo que es la ecuación de balance de materia. Se reconoce desde hace tiempo como una de las herramientas básicas para interpretar y predecir el comportamiento de yacimientos, utilizando para ello un modelo tipo tanque que los describe basándose en una relación que debe existir siempre en el yacimiento de petróleo y con lo que se produce. ¿Okay? Esta es la forma más sencilla, vamos a decirlo así, práctica y limitada que existe para poder determinar los volúmenes de yacimiento. Eh, en otras palabras, las variaciones de presión y saturación se consideran uniformes en tiempo, pero no en posición. Cuando se aplica adecuadamente, la ecuación de balance de materia nos sirve para los siguientes fines específicos o para obtener la siguiente información. Primero, para estimar el petróleo en sitio y el gas en sitio. Se le conoce como POES y GOES. Segundo, para estimar el tamaño de la capa de gas. Obviamente hay yacimientos que si son saturados pues no tienen capa de gas, pero si son subsaturados o inicialmente tienen capa de gas, con esta herramienta podemos nosotros determinarlo. Estimar la presencia y tipo de tamaño del acuífero. Hay yacimientos en los cuales nosotros podemos determinar qué tamaño tiene el acuífero donde entra, que está aportando potencia a ese yacimiento. Podemos predecir el comportamiento de presión conociendo la historia de producción del yacimiento. La ecuación de balance de materia sirve también para hacer predicciones de cómo se va a comportar el yacimiento a determinado tiempo o a determinados volúmenes. Para estimar las profundidades de contacto agua-petróleo, gas-petróleo y agua-gas. Obviamente a través de estos volúmenes los convertimos en alturas y esas alturas pues nos van a decir en qué momento se encuentran cada uno de los fluidos para predecir el futuro de los yacimientos. Vamos a ver las limitaciones de la ecuación de balance de materia. Algunas limitaciones y suposiciones más importantes con respecto al desarrollo de la aplicación de la ecuación de balance de materia son las siguientes. Primero, se considera que el yacimiento tiene un volumen poroso constante y que está ocupado por fluidos, es decir, que este volumen no cambia, ¿ok? Es una limitación, o sea, si tenemos un yacimiento que constantemente está cambiando su volumen, realmente no nos sirve para hacer el análisis. Segundo, se supone constante la temperatura del yacimiento. Esto es que en el proceso de producción ocurre un cambio considerable de temperatura cuando se extrae petróleo y gas. Esta es una limitación importante porque en yacimientos que son sujetos para proyectos de recuperación mejorada, como inyección de vapor o combustión in situ, pues realmente no aplica el balance de materia. Se considera que existen condiciones de equilibrio en el yacimiento en cualquier tiempo, es decir, supone que la presión es uniforme y en consecuencia las propiedades de fluido de cualquier tiempo no varían con su ubicación en el yacimiento. Es decir, pues las propiedades vamos a considerarlas como constantes en cuanto a la posición. O sea, vamos a considerar que la propiedad del fluido del yacimiento es igual en todos los puntos del yacimiento.
Esto es importante porque en yacimientos homogéneos, donde las propiedades pues son casi compartidas en todo el momento, pues sí se puede utilizar. Pero en yacimientos que son altamente heterogéneos no se podría utilizar la ecuación de balance de materia. Las propiedades PBT disponibles o estimadas deben ser representativas del yacimiento y relacionar la producción con los datos de su explotación. Porque tiene que ser una muestra directamente del yacimiento, no una aproximación o un cálculo. ¿Okay? La recuperación es independiente de la producción, o sea, la ecuación de balance de materia solo ve volúmenes, no ve tipo de producción, no ve IPR, ni índice de productividad, ni nada de eso. Se supone que la producción es totalmente una consecuencia de liberación del gas en solución y la expansión del gas liberado del petróleo en la capa inicial, cuando disminuye la presión del yacimiento. No considera el factor geométrico del yacimiento, ya que resulta casi imposible determinar la distribución de los fluidos en la estructura de los pozos. Bueno, esto es importante porque esta es una limitación importante y debido a que ahorita los yacimientos que quedan en nuestro país son no convencionales, o sea, de geometría complicada, pues representa una limitación para el balance de materia. Otra limitación es requiere cierto grado de explotación del yacimiento a fin de disponer suficientes datos de producción y de presión. Es decir, necesitamos tener bien la información a mano y detallada. No podemos hacer predicciones si no no disponemos con información suficiente. O sea, debemos tener un histórico bien registrado. Generalmente, tanto para yacimiento de gas seco como para yacimiento de petróleo, el factor volumétrico del agua en la formación y la solubilidad se consideran iguales a la unidad cero. Bueno, por lo general el factor volumétrico, como lo mencionamos en clase, del agua de formación, pues se considera 1, a lo mismo que la solubilidad del aceite, del agua. Sin embargo, hay sus excepciones donde algunos yacimientos pues sí tienen una muestra significativa o un valor representativo del BW. Bueno, vamos a ver cómo se deriva esta ecuación del balance de materia, o sea, cómo se deduce. Se deriva como el balance volumétrico que iguala la producción acumulada de fluidos, expresada como un vaciamiento, y la expansión de los fluidos como resultado de la caída de presión en el yacimiento. Es decir, que la cantidad de fluidos presentes inicialmente en el yacimiento menos la cantidad de fluidos producidos va a ser igual a la cantidad de fluidos remanentes en el yacimiento. Okay. En pocas palabras, lo que sale menos lo que había es igual a lo que te queda, ¿no? Para hacer este balanceo de volúmenes, nosotros vamos a considerar el modelo tipo tanque, que es el siguiente. O sea, inicialmente tenemos un yacimiento, vamos a considerarlo como un tanque. Ese yacimiento pues puede tener gas, puede tener petróleo y agua. O sea, son los tres fluidos que se encuentran en el yacimiento. Vamos a considerar que están los tres tipos de fluidos presentes inicialmente. Como segunda etapa viene la etapa de producción, es decir, parte de este volumen inicial pues sale, ¿verdad? Sale del yacimiento. ¿Okay? Sale aceite, gas y agua. Y si ese yacimiento en un futuro es sujeto a un proyecto de recuperación secundaria, pues también se le inyecta, ¿no? Se le puede inyectar tanto gas como agua. Y por último, pues tenemos la etapa final, ¿no? O sea, el volumen inicial y el volumen final pues no es el mismo porque ya hubo una salida y hubo una entrada. A esto nos referimos con un modelo tipo tanque. Para hacer el balance volumétrico, la ecuación de balance de materia en su forma más simple es la planteada por Celsius, que es de la siguiente manera. Fluidos producidos del yacimiento es igual a la expansión del petróleo más la expansión de la capa de gas más la expansión del agua de formación y disminución de volumen poroso más el agua que entra al yacimiento. ¿Okay? Esta igualdad es la que nosotros vamos a utilizar para deducir la ecuación de balance de materia para yacimiento, donde los fluidos producidos en el yacimiento pues son tres, ¿no? Petróleo, gas y agua. El petróleo producido se representa por NP y se representa en barriles normales de petróleo. El gas producido se representa por GP
se representa en pies cúbicos normales de gas, y el agua producida se representa como WP, de Water Production, barriles de agua. En dado caso que tengamos otro tipo de fluidos presentes en yacimiento, son los siguientes. Los fluidos que entran al yacimiento son los siguientes. Pues el acuífero, si en yacimiento tiene un acuífero, obviamente esa agua del acuífero pues se va a trasladar al yacimiento, se va a introducir. Se representa por la letra W, ¿ok? Y se representan barriles de agua provenientes de un acuífero. Si el yacimiento es sujeto a como un proyecto de recuperación secundaria, pues se puede inyectar gas, se puede inyectar pues, agua, ¿no? Ya se modifica la ecuación de balance en materia. Bueno, vamos a empezar a ver los términos que van a estar involucrados en la ecuación de balance en materia. Por ejemplo, el gas producido se puede expresar de la siguiente forma. El gas producido es igual a la relación de gas petróleo acumulada por el aceite producido, donde RP se conoce como relación de gas petróleo acumulada. Todos los volúmenes de balance por Celsius están dados a condiciones de yacimiento. ¿Okay? Entonces vamos a analizar cada uno de los términos de esta igualdad, de toda esta igualdad, y al final los vamos a juntar. Entonces, los fluidos producidos en yacimiento ocupaban el siguiente volumen. Inicialmente, los fluidos producidos son aceite producido, gas producido y agua producida. Ok, a condiciones de yacimiento, pues tenemos que multiplicar el aceite producido por el BO. Y el gas producido, pues es igual al aceite producido por su RS, por su diferencia de RS. O sea, y lo multiplicamos por su VG para pasarlo a condiciones de yacimiento. Y el agua producida, pues por el factor volumétrico del agua. ¿Okay? Ahora, si nosotros factorizamos NP, nos quedaría esta expresión de aquí. Vamos a quitarla aquí para que se pueda ver. Ahí está. Y esta es la ecuación que representa todos los fluidos producidos en el yacimiento. Aceite más gas producido más agua producida. Vamos a ver el término de expansión de petróleo. Obviamente, cuando hay una caída de presión en el yacimiento, el petróleo que ocupaba un volumen inicial, que es este, pasa a ocupar un volumen diferente. Es decir, en este volumen inicial, el petróleo estaba tanto en fase líquida y una parte disuelta en él estaba en fase gaseosa. Entonces ya al disminuir la presión, pues ese gas que estaba disuelto ahí parte se libera. Entonces tengo un petróleo que me quedó sin gas más lo que está disuelto en ese gas. Por eso se le resta el RCI inicial menos el RS. Entonces, en forma de ecuación, la expansión o el volumen de expansión es la siguiente. Volumen inicial menos el volumen que me quedó. Viene dado por esta ecuación. Si yo factorizo la siguiente ecuación, me queda de la siguiente forma. ¿Ok? Vamos a ver lo que es la expansión de la capa de gas. Expansión de la capa de gas. La capa de gas ocupaba inicialmente un volumen de G barriles, o sea de gas, en el yacimiento. En lugar de hablar de G con respecto a la capa de gas, normalmente la capa de gas en todos los libros en la literatura se representa por M, y está definida por, es la relación del volumen que ocupa el gas entre el volumen que ocupa el aceite. Es decir, volumen de gas entre volumen de aceite. Entonces, el valor de G, pues despejamos. Este va a pasar multiplicando y el valor del gas, el volumen del gas es el volumen del aceite pues por la capa de gas. Bueno, seguimos con la expansión de la capa de gas. Entonces, si el volumen de gas inicial es G, entonces a condiciones normales pues lo dividimos entre B, G, I. ¿Ok?
Esta parte de arriba es el volumen del gas, pero a condiciones de yacimiento. Vamos a dividirlo entre B y I, pasa a condiciones normales. Este volumen de gas, cuando el yacimiento cae a una presión, ocupa en el yacimiento un volumen diferente y se representa por esta ecuación. O sea, solamente se multiplica por BG barriles. Por tanto, la expansión de la capa de gas viene dada por esta fórmula. Esta es la que a nosotros nos interesa. Volumen inicial, que es este, va a ser menor al volumen actual porque se expandió la capa de gas. Entonces, volumen actual que ya está expandido menos el volumen inicial nos va a dar el volumen de la capa de gas, que es esto. Bueno, el otro término de la ecuación de balance de materia es la expansión del agua y la disminución del volumen poroso. Estos ayudan a expulsar el petróleo del yacimiento. La expansión del agua. Vamos a utilizar lo que es la definición de compresibilidad para ver cómo se expande el agua, que viene dada por la siguiente fórmula. Si nosotros despejamos lo que es el volumen o el cambio de volumen del agua, nos queda esta ecuación. Sabemos que el volumen del agua pues es igual al volumen poroso por la saturación de agua. Entonces nos queda que la diferencia o la expansión del agua viene dada por el volumen poroso multiplicada por la saturación del agua, por la compresividad del agua, por el cambio de presión. Para la disminución de volumen poroso vamos a ver cómo cambia, porque el agua se expande, pero cuando sale el petróleo, ese volumen que ocupaba, ese espacio que ocupaba el petróleo, pues disminuye, se tiende a cerrar la roca, porque ya no lo está ocupando el petróleo. Por lo tanto, aquí el signo va a ser positivo. ¿Okay? Entonces despejamos toda la ecuación y nos va a quedar que el cambio del volumen poroso va a ser igual al volumen poroso inicial menos volumen poroso, que es igual a la compresividad de la formación por volumen poroso por el cambio de presión. Por lo tanto, la disminución del volumen poroso total en la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos por disminución de volumen poroso y expansión del agua de formación es la siguiente. Cambio de volumen poroso de más el hidrocarburo, nos queda la siguiente ecuación. Ahora, recordando de nuestros temas que vimos de cálculo de volúmenes y cálculo de reserva, el volumen poroso pues es igual al volumen que está ocupando el petróleo y la capa de gas. Entonces tenemos volumen de petróleo más volumen de la capa de gas dividido entre la saturación de hidrocarburos. Por lo tanto, si sustituimos volumen poroso en esta ecuación, nos queda esta ecuación que describe la disminución de volumen poroso, donde es el cambio de la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos del yacimiento ocasionado por la expansión de agua de formación y disminución del volumen poroso. Las unidades de los factores volumétricos de las ecuaciones anteriores son las siguientes, pues ya sabemos que el BO es barriles de yacimiento entre barriles normales. Sabemos que el RS es pies cúbicos normales sobre barriles normales y el BG es barriles de yacimiento sobre pies cúbicos normales. Si reemplazamos nosotros todas las ecuaciones que deducimos ahorita en la igualdad de Sirtius, nos queda la siguiente ecuación. Esta es la ecuación general de balance de materia, toda esta ecuación. ¿Okay? Y es la que se utiliza para determinar los volúmenes en yacimiento. Pero nosotros la podemos ordenar para una forma más práctica. ¿Okay? De la siguiente manera. Se despeja lo que es N, porque es lo que nos interesa. N es el volumen original in sitio. Despejamos y nos queda esta ecuación, que aquí está en un cuadrito rojo. Esta es la que nosotros vamos a ocupar para hacer nuestros cálculos en yacimiento. ¿Okay? Esta es la ecuación general de balance de materia, que aplica para todo tipo de yacimiento. Una forma más conveniente puede obtenerse introduciendo la ecuación del concepto del factor volumétrico total, es decir, el BT. Si nosotros metemos este término de BT en la ecuación general de balance de materia, quedaría de esta forma. Esta sería la segunda ecuación, que es la misma, pero en términos de BT. Entonces, ¿cuándo voy a ocupar una y cuándo voy a ocupar la otra? La primera la voy a ocupar
cuando el problema me dé BO y BOI. ¿Ok? Y la segunda la voy a ocupar cuando el problema me dé BT. Estamos en el siguiente video, vamos a ver cómo se resuelve un problema aplicando la ecuación de balance de materia. Hasta aquí vamos a dejar este video.